En el campamento, el que estaba hablando, el predicador que vino, su mensaje se trataba mucho acerca de su testimonio personal. Entonces estos jóvenes van a tratar de, con el mayor respeto, compartir con ustedes el testimonio que ellos oyeron y el impacto que tuvo en sus vidas. Amén. Entonces, Aisley, el primer día, ¿cuál fue el tema que nosotros tocamos? Tráelo más cerca, mami. Bueno, el primer día del campamento hablaron sobre Efesios 2:10 y dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Iglesia, escucha, tú no estás aquí en la tierra por casualidad. No eres un accidente ni una estadística más. Eres la obra maestra del Dios Todopoderoso. Él no cometió errores contigo, te formó con sus manos, con intención divina y con un destino eterno. Y no solo te creó, sino que te recreó en Cristo Jesús. Fuiste redimido por la sangre, transformado por el poder del Evangelio. Naciste con un propósito, con una misión, con autoridad. Dios no te salvó para que sigas respirando. Dios te salvó para que te levantes y cumplas tu destino desde antes del tiempo para ti. Amén. Y no es para que andes sobreviviendo, no. Es para que hagas las buenas obras que Él ya preparó para ti. Eso significa que hay caminos abiertos, hay puertas listas, hay gente esperando tu obediencia, tu ministerio, tu fuego y tu testimonio. ¿Cómo podemos inculcar esto en nuestra iglesia? Predicando identidad de reino, no religiosidad vacía. Basta de cristianos que no saben quiénes son. Amén. Tenemos que predicar con poder que somos hijos del Rey, herederos del reino, portadores de su gloria. Cada hermano, desde el más nuevo hasta el más antiguo, debe saber que fue creado con un propósito eterno. Amén. Y la segunda es, modelando nuestro ejemplo, lo que predicamos. No podemos hablar de propósito si vivimos sin pasión. No podemos decirle a otros que hay obras preparadas si nosotros no caminamos en ellas. Líder, danzarina, pastor, joven, que tu vida grite lo que tu boca predica. Porque el fuego no se enseña, se contagia. La tercera es levantando un ejército, no una audiencia. No fuimos llamados a calentar bancas. Fuimos llamados a transformar ciudades. Cada persona que entra por esa puerta tiene un llamado, un don y un fuego. Hay que activarlos, hay que equiparlos, hay que enviarlos. Es tiempo del pasar del ven y mira. Hay que cambiarlo por el ve y haz, ve y obedece. ¿Cómo se vive esto a diario? Orando con propósito, decirle: Señor, ¿cuál es mi misión de hoy? Y amando con intención, sirviendo con excelencia, con pasión, dando testimonio con poder. Amén. Convirtiendo tu propio trabajo, tu escuela, tu casa en un campo misionero. ¿Qué impacto tiene? Tu vida cobra sentido. Tu fe deja de ser pasiva y se vuelve fuego vivo. Amén. Empiezas a ver milagros porque caminas en la obediencia. Amén. Y el infierno tiembla porque el Hijo de Dios se levantó. Amén. Así que despierta, obra maestra de Dios. Activa tu propósito, camina con autoridad, haz lo que Dios te mandó a hacer. Y que cada demonio sepa que estás vivo en Cristo y que vienes con fuego. Efesios 2:10 no es un adorno, es una orden. Amén. Amén. Aisley. Tenemos nuestra próxima pastora. Amén. Amén. Que la tierra se estremezca. Y Aisley, eso demasiado poderoso. Y el predicador de ese día estaba hablando de que nosotros somos diseños de Dios, porque muchos de nosotros nos olvidamos que nosotros somos el diseño de Dios, ¿ok? Y por qué razones
nosotros nos olvidamos que nosotros somos diseños de Dios. Sé que tal vez creemos que no somos creadores de Dios porque hay heridas que cargamos, errores que hemos cometido, palabras que nos han marcado, pecados que nos avergüenzan. Hay situaciones que nos han hecho creer que no valemos nada, que no merecemos amor ni propósito, pero eso es una mentira al infierno. Amén. Porque Efesios 2 declara que somos la obra maestra Amén. de Dios Todopoderoso. Amén. Y ahí, Slick, con ese fuego me imagino que algo sucedió en el campamento. ¿Qué fue tu experiencia que tú puedes compartir con la iglesia de lo que sucedió ahí? ¿Cómo experimentaste el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo? Bueno, la verdad me inspiré mucho por las personas que están en campamento porque noté que de verdad había gente que buscaba de Dios, lo que hizo también a mí buscar de Dios. Recuerdo que en alguna de las alabanzas estaba tan conectada que me olvidé del alrededor y podía sentir la presencia, no podía verla, pero yo la sentía, yo sentía que Él estaba ahí conmigo. Sentía tanta conexión que yo empecé a enamorar a mi Dios, a decirle, tú eres digno, a enamorarlo, ¿me entiendes? Y llegó un momento en que yo empecé a soltar más mi boca, mi lengua. Y llegó un momento que yo, en mi mente lo que está diciendo, no combinaba con lo que está diciendo en mi boca. Y me di cuenta que estaba hablando lenguas. Por eso es que de verdad fue un encuentro muy poderoso para mí. Y de verdad también le agradezco al pastor Samuel y a la pastora Betsy por de verdad estar siempre pendiente de nosotros en ese campamento, apoyándonos y dándonos consejos, de verdad. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, Ashley. Adriel, and remember to bring the mic close to your face. Y Adriel, ¿qué fue las partes del testimonio que compartió el predicador durante el primer día? Y él predicó de su vida anterior y cómo él creció como un niño. All of his hardships and all the things he had to go through in life before he became a Christian. Él habló de todo lo que él pasó y todas las cosas difíciles y duras y las traumas que él experimentó antes de llegar a Cristo. One of the things he told us growing up was that his parents were hippies, so they were all into stuff like lifestyle of drugs, sex, and alcohol. Y él compartió que sus padres no conocían a Cristo cuando él nació, que ellos eran parte de una cultura que era hippie, una cultura alternativa donde glorificaban el sexo, drogas y el alcohol. And growing up, his parents always left him with friends who they would consider uncles and aunts, but in reality, they were just people who used him and abused him. Y los padres dejaban a su hijo, lo dejaban a él con amigos que ellos llamaban tío y tío, tía y tío, y lo dejaban con ellos, pero en realidad esas personas le hacían mucho daño, lo violaban y lo abusaban. And growing up, he would always hang out with his friends, and they would live by this college campus that where him and his friends were always getting abused, getting bullied, and they were getting mistreated every time they would walk by to go to school. Y ellos en un punto, y esto sucedió después de los padres haber recibido Cristo, ellos se mudaron de la ciudad donde ellos estaban y se mudaron cerca de un campus de universidad. Y ahí ellos cruzaban ese campus para llegar a su escuela. Y esos adultos jóvenes que estudiaban ahí en esa universidad le hacían mucho bullying, lo hacían pelear y lo asaltaban. And this was after his parents had become Christian, which is when they moved out from where they were and moved to that new city. But these college students would make
make them violate one another. And one time, he was with his friend and his sister, and they made him violate the friend's sister while they watched. Y una vez ellos estaban cruzando el campus y ellos estaban, él, su amigo y la hermana del amigo, y esos muchachos que iban a hacer la universidad hicieron que él violara a la hermana del amigo que está, con quien estaba. And he always had thoughts in his head as thinking, this doesn't feel right. And when the college students made him fight his friend, he did it automatically because he always grew up learning to just do things and didn't consider what his friend's feelings would be towards him after. Y una de las veces que lo hicieron que pelearan entre ellos, él y su amigo, él estaba pensando, bueno, obvio, lo vamos a hacer. Yo me voy a fajar con él porque yo solamente tengo que hacer lo que me están pidiendo para hacer lo que pare. Porque esa fue su experiencia creciendo, que si él hacía lo que le decían, entonces iba a parar, lo iban a dejar tranquilo. Y él lo hizo automáticamente sin considerar las emociones de su amigo. And he moved again after that when he found out he had a talent for football. And that was when he had this greatest challenge of them all. Y hubo un momento cuando se mudaron de nuevo y él pensó que todo iba a estar bien porque él comenzó a descubrir su talento en fútbol americano y de verdad fue el inicio de uno de sus retos más grandes. But what happened to him was that he got hit by another. Not this day. No. And that's when he was full of the Holy Spirit. But then once again tragedy struck and his neighbor abused him. Y esto fue, ellos se mudaron de nuevo de esa área del campus a unos soberbios y ahí él comenzó a descubrir su talento por fútbol y él pensó que todo iba a cambiar. Él recibió a Cristo, él estaba lleno del Espíritu Santo, pero uno de sus vecinos, en el momento que él pensó que todo estaba cambiando, intentó de abusarlo de nuevo. And growing up, he always talked about that, and he told us that he talked about how he always talked about how that made him feel and how now that he was bigger, he would fight them off. And but when he found his talent for football, he grew more and more into it with the Holy Spirit. But he let football change him, causing for him to have his accident. And Idro, una pregunta. A él, ¿cómo lo hizo sentir todas esas cosas que él pasó durante su juventud? ¿Okay? ¿Lo hizo sentir con paz o sin paz? It made him feel like there was no peace around him, like he couldn't catch a break. Lo hizo sentir como si él no pudo encontrar un momento para respirar, porque todas estas cosas le seguían sucediendo. Y esto al tiempo que él tuvo 13 años, todas estas cosas sucedieron antes de esa edad. Amén. And Adriel, when he was talking and he did cuando él estaba hablando y él hizo como ese ejemplo con ese cuadro para pintar y él puso un centro de luz ahí, un centro de un color blanco ahí y el color rojo y también puso muchos
muchos diferentes colores. Él dijo que eso eran como traumas, que era lo que él quería demostrar a través de ese ejercicio, de esa muestra. That without all of those, with those, he tried demonstrating those colors as our life, painting a picture of all of our struggles and all our good times, which in the end all lead to one thing. Y eso era, él quería demostrar con esos colores que él estaba pintando momentos en nuestras vidas, cosas difíciles, pero también cosas buenas. Y él quería demostrar que todas esas cosas, aunque se ven como caos, eso todos nos va a llevar a un lugar. ¿Y ese lugar qué es? Jesus. Jesús. Amén. A demostrar lo que dijo Aisley, que es que nosotros todos somos una obra de arte, nosotros somos una obra maestra de Dios. Amén. Y Adriel, ¿hubo un momento en particular en el campamento donde tú sentiste que tú experimentaste la presencia de Dios o el poder de Dios? When he was talking about this was I think day 2, when he was talking about how he got it into his accident with his leg or somewhere, and it hit me hard because sometimes we take things for granted and we just forget about Jesus, and sometimes we like to go to Jesus when we need something, but when we're happy, when we're satisfied, we tend to just forget about him and just leave him there, leave him wondering what happened to us. Y lo que dijo Adriel es que durante el segundo día él compartió más de su historia y hubo una situación que lo impactó porque él se dio cuenta que muchas veces nosotros nos olvidamos de Cristo, nosotros nos olvidamos de todo lo que ha hecho por nosotros y nosotros solamente vamos a él cuando nosotros queremos algo, necesitamos algo o queremos pedirle bendición, pero las otras veces nosotros lo dejamos echado por el lado pensando qué sucedió con Adriel, qué sucedió con estos jóvenes, qué sucedió con Samuel. Lo dejamos afuera y no le damos la consideración que él merece. Thank you, Adriel. Vale, el segundo día, ¿cuál fue la lección? On the second day, we learned how we can gain value from our brokenness. En el segundo día aprendimos cómo nosotros podemos encontrar valor en nuestra quebrantadura. The speaker he taught us about how in Western culture we often throw away things that are broken, and then we treat those things as worthless or as useless. Y el predicador habló de cómo en la cultura del oeste nosotros cuando encontramos algo que está roto, nuestro instinto es botarlo y tratarlo como si valen nada. We tend to become careless since our minds tell us that those items have no purpose when broken, since we think of them as they have no purpose or they don't work for us anymore. Y nosotros nos convertimos en personas que no tienen cuidado porque pensamos, bueno, esas cosas no tienen uso para nosotros, no tienen valor para mí. He also introduced us to a tradition from Japan that is called kintsugi, and this is when an ordinary piece of pottery, like a pot, it breaks or it shatters. And the aftermath, one or millions of pieces go all over the place and it's a mess. Y él introdujo una práctica japonesa que se llama kintsugi, y eso es cuando un vaso regular se rompe en miles o millones de pedazos. But then a master craftsman will carefully collect all those pieces and repair the pot by using gold. Pero ellos toman con mucho cuidado todas las piezas, colectan todas las piezas con mucho cuidado y las llevan a un maestro alfarero que toma cada pedazo y lo junta pedazo por pedazo usando oro.
And once the work has been completed, the pot that once was ordinary, it becomes priceless. It was worth much more than it originally was. Y ese vaso que originalmente no valía mucho, no tenía mucho valor, que era ordinaria, ahora se convierte en una obra de arte que vale mucho más de lo que valía originalmente. You are the pot that God will repair and put back together to be more special and have more value than ever before. Ustedes son ese vaso que Dios repara para que tenga mucho más valor que originalmente tenía. Anytime you feel worthless or you feel broken due to what has ripped you apart, you will be put back together and worth much more than the past. God will collect all of your broken pieces. Y aunque pasas por situaciones que tú te sientes que te han dañado, que te han hecho roto sin valor, Dios te va a colectar todos tus pedazos y te va a juntar de nuevo y te va a hacer mucho más valioso que antes de ese quebrantamiento. Amén. If you want to be a greater masterpiece by God, you have to let him into the tragedy and the sadness. Amén. Si tú quieres ser una obra de arte hecha por las manos de Dios, tú lo tienes que permitir entrar en esos lugares de dolor, esas tragedias, esas traumas. No work will ever be done if you don't invite God into your heart. If you don't let his spirit in your soul, no work is going to be done, which is why you need him. You need his spirit, his most important thing, in order for your broken heart to be fixed. Y la obra no se va a hacer si no permites el Espíritu Santo entrar. Tu corazón roto nunca se va a poner, nunca se va a ser hecho entero de nuevo si no permites la esencia más importante que es el Espíritu Santo. If you give him the opportunity to carry on his spirit, you will have more value than ever before, and you will carry on his spirit with you for life. Y si te conviertes ese vaso entero, tú vas a poder portar esa presencia del Espíritu Santo que te va a dar valor por siempre. You can't blame God for the reasons why you feel triggered, why you feel sad, why you feel so broken. Y no puedes culpar a Dios por las situaciones donde te sientes tan roto o cuando te sientes tan dolido. The only one to blame is ourselves, because we haven't had the courage to step up and invite his spirit into our hearts. La única persona que podemos culpar es nosotros mismos por no tener no ser valientes y permitir que Dios entre a esos lugares y nos arregles. Gracias, Vale. Y una pregunta, Vale. Dan un fuerte aplauso a Vale. Una pregunta. De eso todo de que compartiste, ¿cuál fue la área o las cosas más importantes que tú piensas que nosotros todos debemos de llevarnos con nosotros cuando regresemos a nuestras casas? Despite what you're going through, whether it's something that has affected you for life, something that has affected you recently, and all of the mess in your life, you will always find God's light. Amén. Compartió, Vale, que no importando de dónde te encuentres, no importante qué oscuro sea la situación, si no ves que hay salida, siempre tenga esa confianza que Dios tiene una luz poderosa que te va a guiar. Amén. Invite God into your life and he will heal all of your scars and put you back together with his spirit. Amén. Invita a Dios en tu corazón y Él te va a poner junto y te va a arreglar y sanar con su Santo Espíritu. Because God can change everything and use it to turn your life around. Porque Dios puede cambiar todo o usar todo para tu bien y cambiar tu vida. By being God's masterpiece, you will become more valuable than anything else you have Y ever been. dejándote ser o convertir en esa obra maestra de Dios, eso va a cambiar todo tu sentido de tu vida. Amén. Última cosa, Vale, ¿cuál fue tu experiencia en el campamento que tú quieres compartir con la iglesia? During that night, I could tell that lots of youth definitely had a rough past. And I could tell by the way they were expressing their emotions that night.
they were all saved by Jesus because they let them in. Amén. Durante esa noche pudo percibir Vales que hubieron muchos jóvenes con cosas, con traumas que sucedieron en su pasado, pero que podía ver como Cristo estaba salvando cada uno de ellos porque ellos permitieron que el Espíritu Santo entre en sus vidas. And while I was there, I was thinking to myself, I didn't need to act stronger. I didn't need to be more sad. I had to be myself. I had to think about my own emotions from my own heart. Y pudo sentir que no tuvo que ser más fuerte o hacerse más débil, más triste, solamente tuvo que ser ella misma, mirando adentro y considerando sus emociones por su propia experiencia. Because I was well aware before camp how permanent I know for many people. Porque yo antes de ir al campamento sabía qué profundos son esas cicatrices de las traumas que nosotros pasamos dentro de nuestras vidas y que es un tema bien sensitivo para muchos. And I really got the need to just talk to the Holy Spirit, being thankful for life and not letting it go to waste, because some people's lives have already started with trauma there, and you just have to keep His Spirit in you in order to have a good life. Y me dio ganas de hablar con el Espíritu Santo y darle gracias por mi vida y no ser mal agradecida de la vida que tengo, porque puedo ver que muchas personas ya han estado comenzando sus vidas con mucho trauma y le tengo que dar gracias a Dios por mi vida. And that night alone, it made me realize how like all over the place, how ubiquitous trauma really is in people's lives. And but he takes the aftermath of that trauma. He takes all of your scars and He builds you up back together with His Spirit, with gold. Amén. Y pude ver que el trauma es algo que sucede para todo tipo de personas. Eso no es solamente uno que está yendo a través de su situación solo. Sucede con todas las personas y el Espíritu Santo los toma todos esos pedazos y los junta con oro para hacer una obra de arte más valiosa. God won't throw away the trauma in your life. He will repair it. He will make it have value because Amen. that is your life. God won't throw away moments in your life. Instead, he wants to keep you built all the way. He wants to keep you constructed with the person you've always been, but He will give you value and He will give you worth. Gracias, Vale. Y Dios no bota el trauma que sucede en tu vida, Él lo usa para construir algo más poderoso. Amén. Y Jesús, ¿puedes compartir el testimonio que dio el predicador ese día, el segundo día? Oh, yeah. It was Wednesday, right? On Wednesday, he was talking about how he was a very talented football player throughout high school. El miércoles él habló de que él era un joven con mucho talento en la área de fútbol americano, Winning titles and awards. ganando títulos y premios. His success led to a full ride Division I scholarship on a SEC team. Y su talento y su éxito en esa área de fútbol le ganó una beca completa a una escuela División 1 en la división SEC, que es la más fuerte de fútbol en las universidades. At the age of 13, he received a prophetic word that he was called to be a youth pastor. A los 13 años él fue dado una palabra profética que él iba a ser un pastor de jóvenes. He had a purpose and it was gifted for it. Y él tuvo un propósito y fue dado todos los talentos para cumplir ese propósito. But after that moment, his focus shifted entirely to football. Pero después de ese momento, su enfoque cambió totalmente a la área de fútbol americano. One day during his first practice in college, he participated in a scrimmage where he collided with another player. En su primer día jugando fútbol americano en su universidad, tuvieron una práctica donde jugaron un juego, vamos a decir que vivo, que era 100%, una práctica viva.
The injury tore nearly every ligament in his lower body and ended his football career. Y en esa práctica, él y otro joven se chocaron y rompió todos los ligamentos en su cuerpo de aquí abajo y dislocó su hip, su cadera, y eso paró su vida de fútbol, paró su carrera de fútbol. At the time, he was very angry with God. En el momento, él estaba bien molesto con Dios. Not only had he endured abuse and pain in his childhood, but now his dream of playing football was crushed. No solamente tuvo que pasar por mucho abuso y por mucha trama en su juventud, pero ahora donde él estaba viendo mucho éxito, Dios tuvo que quitar esa oportunidad de jugar fútbol en un nivel profesional. Dios le quitó su sueño. Later, he came to an understanding he had been worshiping his gift instead of the gift giver. Y después, él, mucho más tarde en su adultez, él entendió que eso fue la misericordia de Dios, porque él estaba adorando su talento como un ídolo en vez de darle gloria y adorando el dador de ese don. In his mercy, God took away that thing that could have been spoiled the plan and purpose he was made for. En la misericordia de Dios, él quitó esa cosa que quitó el enfoque para que no dañe el resto del propósito que Dios tenía para su vida. Now his testimony is even more powerful and reaches the hearts of young people. Y ahora, usando eso, su testimonio es mucho más poderoso y toca los corazones de jóvenes en todas partes. That part of the speaker's story stuck with me because it hit something deep. Y esa parte de la historia tocó algo profundo en mí y se quedó conmigo. The idea of worshiping the gift instead of the gift giver. La idea de adorando el don en vez del dador del don. I think a lot of us can relate to chasing something that we're good at. Yo pienso que todos nosotros nos podemos relacionar con esa idea de seguir o perseguir algo que nosotros somos muy talentuosos, algo que nosotros somos buenos haciendo. Something that gives us value, identity, whether it's sports, success, approval. Algo que nos da identidad, algo que nos da seguridad. Puede ser deportes, puede ser éxito, puede ser cosas académicas. For him, it was football. For me, it's been other things. Para él fue fútbol americano, pero para mí fue en otras cosas. But when he talked about how God in his mercy took away that gift, not to punish him, but to protect him with his true calling. Y cuando él habló de que Dios quitó eso, no para castigarlos, pero para protegerlos, para su último propósito, eso me tocó. That really made me stop and think. It reminded me that God isn't just interested in our talents, He's after our hearts. Eso me hizo dar cuenta que Dios no solamente está interesado en nuestros talentos, en nuestras habilidades, Él está interesado en nuestros corazones. And sometimes He removes what we think is good so He can give us what's actually best. Y a veces Él quita las cosas que nosotros pensamos que son buenas para darnos las cosas que son mejores. That shift from being angry with God to realizing He's being merciful, that's what makes His testimony so powerful. Y ese cambio de percepción de estar incómodo con Dios a estar agradecido con Dios y reconocer su bondad, eso fue lo que me impactó. It's not just about pain or loss, it's about purpose. No es solamente se trata de dolor y pérdida, pero también de propósito. And that really changed me to ask, am I focused on what I can do for God or on just knowing and trusting Him? Y eso cambió mi perspectiva de preguntarme, ¿estoy haciendo todo lo que puedo hacer por Dios o estoy confiando y obedeciéndolo? Amén. Yo pienso que eso fue demasiado poderoso y él merece un aplauso. Amén. Wow.
Y con ese impacto tan poderoso, puedes compartir lo que pasó para ti durante el campamento, que tú puedes decir, eso fue un encuentro con Dios. Oh, yeah, when I heard his story, it made me look at my own life. Y cuando yo oí su historia, eso me hizo ver mi propia vida. Being there at camp, away from distractions, I've had to ask myself, am I chasing what God gave me, or am I chasing God himself? Y estar ahí en el campamento sin distracciones me hizo preguntarme a mí mismo, ¿estoy persiguiendo las cosas que puedo hacer en Dios o estoy persiguiendo a Dios Él mismo? Because there's a difference. Sometimes God would take something away, not to hurt us, but to heal us. Porque hay una diferencia. Dios a veces quita cosas no para castigarnos, pero para sanarnos. To remind us that our identity isn't our talents or dreams, but in Him. Pero para recordarnos que nuestra identidad no son nuestros dueños ni nuestras habilidades, pero es Él. Maybe you're here, you've been clinging to something, a plan, a dream, a relationship, and it feels like it's slipping away. Y tal vez ustedes están aquí ahora mismo colgados o agarrados tan fuerte de un sueño, de una relación, de una obra. What if God's not trying to ruin your life, but rescue it? ¿Qué sucedería si Dios no está tratando de arruinar tu vida, pero está tratando de arreglarla? Amén. And that week, I was asking God to help me want more than anything He could give me. Y yo le estaba diciendo a Dios que ayúdame, que yo deseo más que nada lo que Él me puede dar. Because when we have Him, even the broken pieces start to make sense. Porque cuando lo tenemos a Él, aún los pedazos rotos comienza a hacer sentido. Amén. Fuerte aplauso. Gracias, gracias Jesús. Y Abby, puedes introducir o puedes hablar un poco de lo que fue el testimonio del predicador en ese día, el último día. So, on the last day, El último día, the preacher, he was telling us about his testimony that he had with his wife. y el predicador compartió su testimonio que él tuvo con su esposa. So, his testimony and his wife's testimony both connected and aligned in the end of their process. Y el testimonio de él y de su esposa se conectaron en el final del proceso. Both him and his wife at a young age had been violated very badly. Él y su esposa a una joven edad también fueron violados, ambas personas. And through the process, they met each other and they had similar callings. God had them for each other, so thus they got married. Y Dios lo guardó en el proceso y ellos se conectaron y el propósito de Dios es que ellos fueran una pareja y se casaran, hicieran ministerio juntos. And if I recall, he's a youth pastor. Y si me acuerdo correctamente, él fue un pastor de jóvenes. And one day, him and his wife were called to go baptize young people. Y un día él y su esposa fueron llamados a bautizar jóvenes. And the place where they had to go baptize the youth was the same place that they were both violated at a young age. Y el lugar a donde ellos hicieron un llamado de bautismo fue ese campus de la universidad donde ambas personas experimentaron un abuso. And they both went despite their past because they felt the need to baptize these young people. Y ellos fueron, no importando lo que sucedió en ese lugar. And so when they were baptizing them, the water, when they would baptize the youth, it would splash all over the floor of where they were both violated. Y a donde ellos estaban bautizando esos jóvenes adultos que estaban en ese campus, esa agua, esa misma agua que lo estaban bautizando a esos jóvenes, estaban salpicando en ese lugar. And they both realized that the water that was splashing on the floor, the surface where they were both violated, was cleaning the past that they used to have.
Y ellos se dieron cuenta, esa misma agua que estaba limpiando la vida de esos jóvenes era la misma que estaba salpicando en esa tierra, que también estaba limpiando lo que había sucedido en ese lugar para ambos de ellos. They found it as like a sign from God, like God telling them that everything has a reason, everything has a purpose, and that He is still with them no matter what and healing them within. Y ellos entendieron en ese momento que esa fue una señal de Dios, dándole la revelación que no importando todo lo que ellos habían pasado, Él estuvo con ellos en cada proceso, dirigiéndolos a ellos a ese momento. So the main lesson was that no matter what you go through, the tribulations, the hardships, God will always be in the center and He will always be with you no matter what. Y la lección central es, no importando las tribulaciones ni lo que suceda, Dios siempre va a estar contigo. He will always be in the center. He will always be your light. It doesn't matter how far you have come from Him. He will always find His way back to you as long as you're willing. Y no importando las situaciones, no importando cuán lejos tú piensas que tú has huido, Dios siempre y su luz se va a encontrar contigo, si tú lo permites. Amén. Y Abby, dame un fuerte aplauso. Amén. Y Abby, ¿cuál fue tu experiencia en el campamento que tú puedes decir, eso fue un encuentro de Dios? Eso yo estoy claro que sentí la presencia de Dios. So, during the whole entire process of the camp, it was like God was speaking straight to me. Durante el proceso entero del campamento yo pude sentir que la voz de Dios me estaba hablando personalmente. Since the lesson aligned with the questions and the worries that I had, Y como la lección tocaba y conectaba con las preguntas que yo tenía, since beforehand, before we went to camp, like months before, desde antes de ir al campamento, meses antes, I felt like my purpose, my calling was slipping away from me because I felt like I wasn't doing enough. yo meses atrás me sentía que mi llamado de mi propósito se estaba pasando a través de mis manos, que lo estaba perdiendo porque no sentía que estaba haciendo lo suficiente para Él. Since I have a big fear that whatever God gave me will immediately vanish if I do something wrong. Y yo tenía este miedo tan grande de que si yo hago algo incorrecto, entonces este llamado que Dios me ha dado, Él lo va a quitar. And I had found myself slightly distancing myself from my calling and from God, and I was panicking at the time. Y yo me sentía que me estaba alejando de mi propósito y mi llamado, y yo estaba comenzando a entrar en un estado de pánico. But despite all that, we had like this thing at camp where on the last day we can worship on our own, like in front of everybody, or we can give a testimony. And I decided to do that since I felt something within me, like an urge to do it. Y hubo algo en el campamento que siempre lo ofrecen cada año, y es los jóvenes pueden subir al altar y cantar ellos con un grupo o solos o compartir un testimonio. Y yo sentí un deseo de subir ahí y adorar. I was really nervous and I kind of didn't really like know why I felt the urge, but I did do it. And through the whole entire like process of camp, like the testimonies and the scriptures called to me like that no matter where you are, your purpose, God will always fulfill it if you are willing. Y durante el tiempo entero del campamento y durante esa noche que yo estaba tan nerviosa y haciéndolo y cantando, yo sentí Dios hablándome y diciéndome que yo voy a completar tu propósito si tú lo deseas, si tú lo permites. So the whole entire experience, the whole entire lessons, it was also answering every question I had and every worry I had. But despite all that, I kind of still felt weary. Y toda lección estaba contestando toda pregunta que yo tuve,
pero aún así yo me sentí un poco nerviosa. And on the last day, when I heard him like give his testimony, like everything he went through, every hardship, every impact in his life, him and his wife, no matter everything that happened to them, God still found his way back and proved to them that it was all for a purpose and a reason to strengthen them. Y ese último día que oí ese testimonio de él y su esposa, de que Dios usó cada situación, cada cosa que pasó durante sus vidas para traerlos juntos, unirlos y unirlos más fuerte, eso de verdad me impactó. And on that same day, I remember that I was called by the worship leader. Y ese mismo día yo me acuerdo que fui llamada por el director de adoración. And he started to give me word that he felt like he had to give me. Y él me dio una palabra profética que él sintió que Dios le estaba llamando a dármela a mí. And it impacted me a lot because this person didn't know what was going through my mind, what I was thinking and my worries. Y me But- impactó mucho porque esta persona no supo lo que yo estaba pensando, mi preocupación ni nada. But he said that God told him to give me that word and to tell me what he told me that God will fulfill in me. Y él me dio esa palabra profética y esa palabra de seguridad que Dios va a completar la obra que él ya comenzó en mi vida. So in the end, what he told me in the whole entire experience at camp reassured me that God hasn't left my side and he is still working on me, and he taught me to also value what I have. Y esa lección y ese impacto profundo que yo recibí fue que Dios me aseguró que Él está conmigo, Él está completando ese propósito y todavía me está desarrollando. Amén. Amén. And we save the best for last. Lo mejor para lo último. Amén. Amén. Geniel, ese último día el enfoque fue mucho en ese testimonio y el título de la lección fue Bringing It Full Circle. ¿Okay? ¿Y qué eso significa, Bringing It Full Circle? So, what I think it means to bring things in full circle is really to just unite you with to unite Just respond. to unite you you and other people together, and when you're by yourself, it's not really like you still have the power and the courage, but when you're with multiple people, you are more You're doing good. No stress. Dale un aplauso. Dale un aplauso. Okay. Just talk to me, okay? Bringing something full circle, right? It's like when you start something, cuando tú comienzas algo, okay? Y tú piensas que estás pasando por cosas que no tienen sentido y por fin tú llegas al final. Tú llegas al final y tú puedes reconocer que todas las cosas sucedieron por una razón, ¿verdad? Okay. Y que dentro de eso, dentro de esa lección, te tocó para tú sentir que Dios en tu vida está trayendo las cosas un círculo completo. ¿Qué fue lo que te impactó más durante esta lección? What impacted me the most was when I don't remember it was on Thursday. Me, Jesus, Carlos, and I think there was like 2 other people. We went. You were like preaching or like praying for people, and
we all met up in like one of the corners, and we all started to pray. Not all started to pray. You started praying for us, and when you started praying for us, we were impacted. All of us were impacted by your prayer, and we all had a moment to appreciate our friends and appreciate you. And I feel like sometimes we take the people we know for granted, and we don't treat them the way that we should treat them. And that moment that we all had together was like really like impactful, because we all just felt the spirit in our heart, and all of the trauma and all the things that we've gone through. It's all for a reason. And when you were praying for us, it was just a different type of like connection that we all had. And I don't know what else to say, man. It's just, I can't be more grateful for you and for my friends, that if we go through something, we can talk to you or talk to our friends, no matter if we're going through any type of like bad experiences, or we're falling back into sin, or whatever it may be. You're always there to talk with us, and we're all really grateful for that, because you help us get through a lot of things, and God also helps us in time. We just gotta believe in Him and trust in Him, and everything will become better. And I don't know what else. Amén. Uno de esos días del campamento, ellos invitan a los pastores de los jóvenes que están ahí, los counselors, a subir y orar por los jóvenes que quieren oración. Y vinieron Jeniel, Carlos, Jesús, Yael, y vinieron y recibieron oración. Y estaba compartiendo Jeniel que la oración que oré sobre ellos lo impactó, y que más que nada él estaba muy agradecido de sus amistades que él tiene, poder tenerme como un pastor y saber que él puede hablar conmigo cualquier cosa que él esté pasando, y que él puede hablar con sus amigos si están pasando por algo o un trauma, o si están cayendo en pecado de nuevo. Sabes que él tiene un soporte, un grupo de soporte que lo va a sacar de cualquier cosa que le está pasando, y un grupo con quien él puede hacer su vida.